Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy día vamos a estudiar la clase del Bensígueme, ya desde de este último libro de Moroni, ¿cierto? En que Moroni considera que es importante compartir algunas cosas más de las que él había compilado, ya que era esta terrible destrucción de dos grandes civilizaciones, de su amado pueblo, los nefitas, y también del pueblo de los jareditas, cuyos anales también fueron encontrados, ¿cierto? Y él encontró y consideró que era muy valioso para nuestros días que él pudiera escribirnos y añadir algunas cosas más en estas planchas, ¿ya? Y Moroni había visto nuestra época, nuestro tiempo, por lo tanto, él sabía que nosotros íbamos a necesitar estas instrucciones que él tenía del Señor para nosotros. Ya él sabía que habría una gran apostasía en estos tiempos. Él sabía que había confusión en cuanto a las ordenanzas del sacerdocio y en cuanto a la religión. También él registró algunos detalles para clarificar, ¿cierto? Nuestras ordenanzas, las ordenanzas de la Santa Cena, del bautismo, de la confirmación, y también habló en cuanto a las bendiciones de congregarnos, ¿ya? Vamos a leer en Moroni 1, el versículo 4, ¿cierto? Donde nos dice, por consiguiente escribo unas pocas cosas más, contrario a lo que había supuesto, porque había pensado no escribir más, pero escribo unas cuantas cosas más que tal vez sean de valor a mis hermanos los lamanitas en algún día futuro, según la voluntad del Señor. Y efectivamente, hermanos, cuán necesarias son estas cosas hoy en día con todo lo que está sucediendo en el mundo, con toda esta oposición que tenemos día a día, ¿cierto? Qué importante es que Moroni haya podido escribir estas cosas de valor para nosotros. La clase de esta semana, ¿cierto? Se llama Para guardarlos en la vía correcta. Y nosotros vamos a poder ir estudiando, ¿cierto? Algunos principios en cuanto a esto, ¿ya? El primer principio dice, los discípulos de Jesucristo permanecen fieles a pesar de la oposición, ¿ya? Y vamos a ver en Moroni 1, versículo 3, ¿ya? ¿Qué nos dice en cuanto a esto, ¿ya? Y el versículo 3 dice, y yo, Moroni, no negaré a Cristo, de modo que ando errante por donde puedo para proteger mi propia vida, ¿ya? Los lamanitas mataban a todos los nefitas que no negaran a Cristo, y Moroni no estaba dispuesto a negarlo. Hermanos, hoy en día quizás no lo vamos a negar diciendo que nosotros no creemos en Cristo, diciendo que no lo vamos a servir, que no lo vamos a seguir, que no vamos a cumplir sus mandamientos. Con nuestra boca lo más probable es que no lo neguemos, pero hay muchas maneras de negar a Cristo. A veces con nuestros actos lo negamos, ¿cierto? Cuando desobedecemos, cuando somos negligentes, cuando no cumplimos con las cosas que el Señor nos pide. Y quizás no las grandes cosas, no los grandes mandamientos, sino a veces cosas pequeñas y sencillas como tratar de esforzarnos por cambiar nuestras debilidades, nuestros errores. Día a día, ¿cierto? Nosotros tenemos la oportunidad de no negar a Cristo en las diferentes acciones que nosotros tenemos. Y cuando hacemos cualquier cosa contraria a los mandamientos del Señor, estamos negándole, ¿ya? Y estamos no haciendo caso de este consejo de Moroni, este ejemplo que él nos dice que él no va a negar a Cristo, ¿cierto? Y nosotros, por lo tanto, nuestra convicción como miembros de la iglesia debe ser el mismo, de no negar a Cristo en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que pensemos, que no neguemos a este Cristo que es nuestro Salvador, a quien amamos y a quienes servimos, ¿cierto? Sobre todo en este mes en que recordamos su nacimiento y esta dádiva de poder venir a este mundo para poder ayudarnos a nosotros a regresar al Padre, ¿ya? Bueno, hermano, el segundo principio dice las ordenanzas del sacerdocio deben administrarse a la manera del Señor, ¿ya? Moroni consideró tan importante que nosotros pudiéramos recordar hoy en día cómo se administran las ordenanzas del Señor en forma correcta, ¿cierto? Vamos a ver algunas escrituras que están en Moroni, capítulo 2, versículo 2, ¿ya? Y que dice,
y los llamó por su nombre, diciendo: pediréis al Padre en mi nombre con poderosa oración, y después que hayáis hecho esto, tendréis poder para que aquel a quien impongáis las manos le confiréis el Espíritu Santo, y en mi nombre lo conferiréis, porque así lo hacen mis apóstoles. ¿Ya? Y el 6:4, el capítulo 6, versículo 4, dice: y después que habían sido recibidos por el bautismo y el poder del Espíritu Santo había obrado en ellos y los había purificado, eran contados entre los del pueblo de la iglesia de Cristo, y se inscribían sus nombres a fin de que se hiciese memoria de ellos y fuesen nutridos por la buena palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, hermanos, en cuanto a la confirmación, esta era la manera correcta en que se hacía y en que Moroni nos recuerda cómo nosotros debemos hacerlo y cómo vemos, ¿cierto?, a los poseedores del sacerdocio confirmar a los miembros de la iglesia. Ya después de orar, ¿cierto?, ellos imponen sus manos sobre la persona para conferirle un nombre y para darle la bienvenida a la iglesia como miembro de la iglesia. ¿Ya? En cuanto a la ordenación del sacerdocio, en el capítulo 3, versículos del 2 al 3, leemos: ya dice: después de haber orado al Padre en el nombre de Cristo, le imponían las manos y decían: en el nombre de Jesucristo te ordeno para que seas presbítero, o si fuera maestro, te ordeno para que seas maestro, para predicar el arrepentimiento y la remisión de pecados por medio de Jesucristo, mediante la perseverancia en la fe en su nombre hasta el fin. ¿Ya? Entonces, de este modo, eran llamados los maestros, los presbíteros, los diáconos, ¿ya? Y con el poder del sacerdocio y la autoridad del sacerdocio eran llamados a estos oficios. Y es de la misma manera que nosotros vemos cómo hoy en día se efectúan estas ordenanzas. ¿Ya? También en cuanto al bautismo, en el capítulo 6, del versículo del 1 al 3, Moroni nos habla en cuanto a esta ordenanza, ¿ya? Y dice: y ahora hablo concerniente al bautismo. He aquí eran bautizados élderes, presbíteros y maestros, y no eran bautizados a menos que dieran frutos apropiados para manifestar que eran dignos de ello. Ni tampoco recibían a nadie para el bautismo, a menos que viniese con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y testificase a la iglesia que verdaderamente se había arrepentido de todos sus pecados. Y a nadie recibían para el bautismo, a menos que tomara sobre sí el nombre de Cristo, teniendo la determinación de servirle hasta el fin. Entonces, hermano, aquí vemos algunos requisitos que nos recuerda Moroni, ¿cierto?, en cuanto al bautismo. Y nosotros debemos recordar que cada día domingo que nosotros participamos de la Santa Cena, renovamos estos convenios del bautismo. Es como si volviéramos a hacer estos convenios. Por lo tanto, estos requisitos también son para nosotros, para que podamos ponerlos en práctica, ¿cierto?, cada semana. Y algunos de estos requisitos que él mencionaba era un corazón quebrantado, ¿cierto?, un espíritu contrito, que nosotros tomemos sobre nosotros el nombre de Cristo y que tengamos la determinación de servirle hasta el fin. Ya estas 4 cosas son las que Moroni nos recuerda que nosotros debemos presentarle al Señor como ofrenda para que Él pueda aceptarnos, ¿ya? Y es tan importante, hermanos, que nosotros podamos recordar que no solamente los que se van a bautizar deben ofrecerle esto al Señor, sino que nosotros en cada oportunidad que tengamos de renovar nuestros convenios debemos ofrecerle esto, ya un corazón quebrantado, un espíritu contrito, la determinación de servirle hasta el fin y tomar sobre nosotros su nombre, ya que somos sus representantes aquí en la tierra, somos su pueblo y debemos ser una luz al mundo, ¿ya? Y bueno, la otra ordenanza que nos recuerda Moroni es en cuanto a la Santa Cena, ¿ya? Y bueno, en estos capítulos se hace énfasis en la oración sacramental, pero antes de leerlas, hermanos, voy a leerles una cita de Elder Holland, un extracto de un discurso de Elder Holland que habla en cuanto a la Santa Cena. Y dice: se nos manda ir a la casa de oración y ofrecer nuestros sacramentos en su día santo, además de dedicar tiempo a la instrucción del Evangelio. Se nos manda que se le dé prioridad a la Santa Cena del Señor como el centro de atención sagrado y reconocible de nuestra experiencia semanal de adoración. Debemos recordar de una manera lo más personal posible que Cristo murió a causa de un corazón quebrantado al tomar completamente Él solo
y sobre sí los pecados y el sufrimiento de toda la familia humana, en vista de que nosotros hemos contribuido a esa fatal carga. Tal momento exige nuestro total respeto. Por tanto, se nos alienta a venir temprano, irreverentes, vestidos de manera adecuada para participar de una ordenanza sagrada. Hoy en día, cierto, hermanos, no asistimos a la capilla, pero en nuestros hogares tenemos la oportunidad de congregarnos, tenemos la oportunidad de participar de la Santa Cena, y nuestra presentación para el Señor debe ser la misma que si estuviéramos en la capilla. Debemos mantener la formalidad y la reverencia en nuestro vestuario. Dice: hermanos y hermanas, esa hora decretada por el Señor es la hora más sagrada de la semana. Por vía de mandamiento nos reunimos para participar de la ordenanza que más se recibe mundialmente en la Iglesia. Lo hacemos en memoria de aquel que pidió si podía pasar de él la copa de la que estaban a punto de beber, solo para seguir adelante, porque sabía que por nuestro bien no podía dejarla pasar. Eso nos ayudará a recordar que un símbolo de esa copa se dirige lentamente hacia nosotros, de la mano de un diácono de 11 o 12 años, por entre las hileras de asientos. Cuando llegue la hora sagrada de presentar nuestra ofrenda de sacrificio al Señor, tenemos nuestros pecados y faltas que resolver. Esa es la razón por la que estamos allí, aunque nuestra contrición será más fructífera si somos conscientes de los demás corazones quebrantados y espíritus apesadumbrados que estén a nuestro alrededor. No muy lejos de nosotros está sentado alguien que tal vez haya estado llorando, algunos de forma visible, otros en su interior. Durante todo el himno sacramental y las oraciones de los presbíteros, ¿podríamos en silencio tomar nota mental de eso y ofrecer a los cielos un trocito de consuelo y un vasito de caridad a favor de ellos, o por el miembro triste y con dificultades que no está en la reunión y que, de no ser por algún acto redentor de nuestra parte, tampoco estará allí la próxima semana? O para nuestros hermanos y hermanas que no son miembros de la Iglesia, pero son nuestros hermanos y hermanas. En este mundo no hay escasez de sufrimiento, tanto en la Iglesia como fuera de ella. Así pues, miren en cualquier dirección y encontrarán a alguien cuyo dolor parece demasiado pesado de sobrellevar y cuyas aflicciones parecen no tener fin. Una manera de acordarse siempre de él sería sumarse al gran médico en la tarea interminable de levantar la carga de los que están abrumados y aliviar el dolor de los desconocidos. Elder Holland. ¿Ya? Entonces, hermanos, ahora que pudimos analizar un poquito en cuanto a lo que verdaderamente significa el poder participar de la Santa Cena, vamos a leer las dos oraciones con las que un poseedor del sacerdocio arónico, ¿cierto?, nos puede ayudar a realizar estos convenios cuando hace la oración. ¿Ya? Dice 4:3. Oh Dios Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo y testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. Entonces, hermanos, quizás cobre un sentido especial el poder recordar que se nos pide que podamos recordarle siempre, que podamos hacer esto en memoria de Él, que, como decía Elder Holland, ¿cierto?, ese trocito de pan que se nos ofrece y que nosotros podemos ofrecer ayudando a nuestros hermanos, pensando y orando también por nuestros hermanos que están sufriendo, que están pasándolo mal, ¿ya? Y la oración del agua, ¿cierto? Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este vino para las almas de todos los que lo beban, para que lo hagan en memoria de la sangre de tu Hijo, que por ellos se derramó, para que testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que siempre se acuerdan de Él, para que puedan tener su espíritu consigo. Amén. Ya. Entonces, para que podamos tener su espíritu con nosotros, que nos podamos acordar de Él y podamos recordar que Él pagó el precio para que nosotros podamos
tener paz en nuestra vida, para que podamos reconciliarnos con Dios, para que podamos sobrellevar a veces las cargas que no siempre son fáciles, que a veces duelen y pesan, y que si nos unimos todos en oración por nuestros hermanos, esas cargas se pueden volver más livianas, ¿cierto? Bueno, y hermanitos, el tercer principio, ya para ir terminando, ¿cierto? Dice: los discípulos de Jesucristo procuran el bienestar espiritual de todas las personas, ¿ya? El bienestar espiritual de todos, ¿ya? Y Moroni nos habla en cuanto a esto de congregarnos, ¿ya? De juntarnos en la capilla, que ahora no podemos hacerlo, pero nos congregamos como familia, ¿cierto? En nuestros hogares, y de alguna manera el congregarnos virtualmente también es una manera de congregarnos, ¿ya? Y Moroni 6, del 4 al 5, dice: y después que habían sido recibidos por el bautismo y el poder del Espíritu Santo había obrado en ellos y lo había purificado, eran contados entre los del pueblo de la iglesia de Cristo, y se inscribían sus nombres a fin de que se hiciese memoria de ellos y fuesen nutridos por la buena palabra de Dios, para guardarlos en el camino recto, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de su fe. Y la iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos con otros concernientes al bienestar de sus almas. ¿Ya? Entonces, hermanos, ellos también se reunían para poder fortalecerse, para poder animarse unos a otros, para poder elevarse, para poder nutrirse de la buena palabra, ¿ya? Y en relación a esto, Elder Holland también menciona algo en otro discurso, y dice así: la mayoría de la gente no va a la iglesia únicamente para buscar unos cuantos conceptos nuevos del Evangelio o para ver a viejos amigos, aunque ambas cosas son importantes. Van en busca de una experiencia espiritual, desean paz, desea que su fe sea fortalecida y que su esperanza sea renovada. En una palabra, desean ser nutridos por la buena palabra de Dios para ser fortalecidos por los poderes del cielo. Hermanos, muchas veces vamos a tener la oportunidad de fortalecer a un hermano, o vamos a tener la oportunidad de fortalecernos nosotros a través de las palabras de algún hermano que pueda ayudarnos a sentirnos bien, y a través del Espíritu vamos a ser instrumentos para alguien, para que esa persona que necesita escuchar algo especial pueda hacerlo a través de nosotros, o quizás muchas veces nosotros vamos a través de otra persona tener una respuesta del Señor para seguir adelante. Hermanos, sé sin ninguna duda que Jesucristo vive, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, que este Evangelio es verdadero, este Evangelio maravilloso que nos permite soportar todo lo que venga y que nos permite tener la esperanza de que vamos a volver a reunirnos con el Padre. Es la única forma en que nosotros podemos avanzar. Sé que el libro de Mormón es verdadero. Amo este Evangelio, amo el libro de Mormón, amo y agradezco el sacrificio de todos estos profetas para que nosotros tuviéramos estas escrituras hoy en día. Y comparto esta clase con mucho amor a ustedes, en nombre de Jesucristo. Amén.